psicóloga Angie González. Buenos días, Angie. Buenos días. Ready to go. ¿Qué tal, Angie? Otra sesión de clasecita con Angie. Qué bueno, qué bueno. Estamos aquí, relax. Y hoy quiero compartir una investigación que se acaba de publicar ahora en mayo. Esta investigación es del Sleep Research Society. Pues esta gente obviamente se dedican a hacer investigación y trabajar con el tema del sueño. ¿Okay? Y en esta investigación se ocuparon 831 participantes entre las edades de 12 a 27 años, hombres y mujeres. Y en este estudio ellos relacionan el sueño con un riesgo mayor de uso de cannabis y de beber de atracón durante el año siguiente. Entre los de 12 a 18 años de edad encontraron que una preferencia de dormirse tarde predice una probabilidad mayor de uso de cannabis en el año siguiente. Wow. Entre los de 12 a 18 y de 18 a 27, es que el estudio separaba en esos dos grupos, ¿no? Los que eran adolescentes y los que ya eran adultos jóvenes. Ambos grupos se encontró que las conductas de dormirse tarde, dormir durante el día, pues obviamente, pues si te acuestas a las 3 o a las 4 de la mañana, pues parte de tu horario de sueño va a ser en horas del día, ¿no? Dormirse tarde los fines de semana y dormir por tiempo más corto aumenta el riesgo de beber de atracón durante el año subsiguiente. Y entonces, ¿cuál es la relevancia de esto? Nosotros estamos frente a una generación de adolescentes y adultos jóvenes que no están entendiendo la relevancia de dormir y no están durmiendo adecuadamente. Hay adolescentes y adultos jóvenes que tienen unos patrones de insomnio bien preocupantes. Uh-huh. Y el CDC, en unas estadísticas que presenta sobre este tema, estas estadísticas son del año pasado, el CDC dice que solo el 25% de los estudiantes de noveno a cuarto año duermen suficiente. ¿Qué por ciento dijiste? Solo el 25%. Wow, qué bajito. De los chicos de noveno a cuarto año duermen suficiente. 25 de cada 100, 75 duermen mal, pero no lo suficiente. ¿Ese estudio es de la pandemia para acá o desde en general? Estas estadísticas son del año pasado. Ajá. Pero básicamente son estadísticas recurrentes, o sea, los números no son muy diferentes a los de los últimos años. ¿Qué está pasando con los niños y los jóvenes? ¿Por qué no están durmiendo suficiente? Wow. No es porque tienen mucho trabajo y están estudiando hasta las 3 de la mañana. No, para nada. Es la tecnología. Wow. Es el uso desmedido de tecnología. Es la adicción a la tecnología. Correcto. Y entonces, este patrón de dormir de manera insuficiente está también en la plataforma de los trastornos de depresión y ansiedad. Estas cosas no ocurren así como que de manera silvestre. Claro. Y a mí me gusta insistirle a la gente en que entiendan que por encima de nuestra cotidianidad hay unos intereses económicos impresionantes que están actuando de manera intencional sobre la base de toda esta información. Esta información la saben ellos antes que nosotros. Uh-huh. Esta información las monitorean ellos, ¿ok? De hecho, todo lo que tiene que ver con el mundo del consumo, de la economía de consumo, se monta sobre la investigación sobre el comportamiento de los consumidores. Y yo no puedo, ¿verdad?, señalar con el dedo grupos u organizaciones en particular,
pero solo porque uno conoce los patrones de cómo es que funcionan las industrias y el comercio, pues uno no debe dudar que las personas que están en la industria del cannabis, las personas que están en la industria de el alcohol, tienen que estar de alguna manera promoviendo el que cada vez más los niños y los jóvenes tengan patrones de sueño deficientes. Ajá. O sea, esto es sencillo. Si yo tuviera un negocio de cannabis o si yo tuviera un negocio de alcohol, Ajá. y yo me entero que si los niños y adolescentes y adultos jóvenes no duermen bien, el año que viene yo voy a tener un aumento en las ventas. Yo voy a buscar maneras de promover todas aquellas alternativas. Tal vez no me meto en el negocio directo de esas alternativas, pero voy a buscar la manera de promover que en efecto los niños, adolescentes y adultos jóvenes empiecen a tener patrones de sueño deficiente para que entonces mi negocio el año que viene mejore. Y muchos padres han caído en la trampa de creer que si les estoy monitoreando los equipos, si los chicos no están saliendo de la casa, si les tengo unos parental control, si les controlo, por ejemplo, pues hay padres que dicen, mira, pues yo no los dejo jugar juegos por internet, los juegos que van a jugar son juegos que se compran los cartuchos, ¿verdad? Y eso es lo que ellos van a jugar. Y no van a conectar con nadie, pero entonces lo dejaste jugar hasta las 4 de la mañana. Y te fuiste a dormir, porque entonces los padres sí trabajan el otro día. O sea, los padres no se quedan supervisando hasta qué hora los chicos van a jugar, porque pues al otro día los padres se van a trabajar, los muchachos se quedan durmiendo, los padres sienten que están más tranquilos si saben que los hijos están en la casa y están durmiendo, pues si están durmiendo no van a estar haciendo maldades. Así que los padres prefieren sentir que el muchacho está en la casa solo, pero está durmiendo hasta las 2 de la tarde. Y ya a las 5 de la tarde yo regreso a la casa, yo cocino y está todo bien. ¿Ok? Y no nos damos cuenta de que estamos creando un problema de salud mental, un problema de trastornos de sueño. Hay una diversidad de trastornos de sueño. Pudiéramos estar promoviendo el desarrollo de ansiedad, de depresión. Y sobre todo, pudiéramos estar cocinando a fuego lento una mayor probabilidad de que nuestros muchachos el año que viene ya estén haciendo uso de cannabis y de alcohol, y principalmente del alcohol de una manera exagerada, desmedida. No, es beber de atracón. No es y cuando hablamos de beber de atracón, lo que hablamos es de estos patrones de consumo en donde en pocas horas la persona consume cantidades exageradas de alcohol. ¿Okay? Beber de atracón es uno de los patrones de consumo de alcohol más peligrosos. Wow. Así que, pues, nada, esto es solamente para dañarle la cabeza a los padres que tienen adolescentes y adultos jóvenes que saben que estos muchachos se están durmiendo a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana y están entonces durmiendo durante todo el día. No, el hecho de que logren entonces durante el día tener 8 horas, 10 horas de sueño, no necesariamente produce el mismo beneficio del sueño que el dormir de noche. O sea, que esa, digo, no quiero generalizar, ¿verdad? Pero muchas veces uno escucha a las madres decir, este muchacho se pasa todo el día durmiendo, yo no sé cómo puede dormir tanto, debe ser una alerta. Claro, pues si se pasa todo el día durmiendo es porque no durmió por la noche. Sí, a veces los padres piensan, no, debe estar deprimido porque está todo el día durmiendo. No, lo que pasa es que no durmió por la noche. Entonces ahora está durmiendo por el día. El problema es que el cerebro humano no está diseñado para descansar adecuadamente cuando hay claridad. Contrario, por ejemplo, a otros mamíferos, por ejemplo, los roedores. Ellos funcionan en su estado de alerta en la noche y duermen durante el día. Y tiene que ver con la mecánica que ocurre entre el ojo y el cerebro. Exacto. ¿Okay? Y los seres humanos no. Los seres humanos, nuestro cerebro está diseñado para estar alerta
durante las horas de sol y estar dormido durante las horas de oscuridad, ¿ok? El que haya oscuridad en nuestro entorno es lo que provoca la producción de melatonina en el cerebro, que es lo que hace que nosotros nos durmamos. Cuando empieza a salir el sol y entonces a través de la membrana del párpado el cerebro empieza a percibir que está entrando claridad, apaga la producción de melatonina o la apaga parcialmente. Y entonces ahí es que uno se queda como entre sueño y ya llega el momento en que tú te despiertas, ¿ok? Por eso es que cuando uno quiere, qué sé yo, el sábado tú te quieres quedar en la cama un ratito más, tan pronto empieza a salir el sol, ¿qué tú haces? Cerraste las cortinas, te pusiste una frisa en los ojos y buscaste la manera de aumentar la oscuridad. Y pasa al contrario también, ahora me hace todo el sentido del mundo porque un día yo estaba haciendo ejercicios a media luz y un trainer me prendió la luz y me dice, nunca hagas ejercicio a media luz, eso no se hace. No. Quiere decir porque me ponen baja. Porque te ponen baja, porque tan pronto tu ojo empieza a percibir oscuridad, empieza a producirte melatonina. Wow. Y entonces te vas a sentir como bien yonqueadita, ¿ok? Tú necesitas claridad. Para activar. Necesitas en ese claridad, exacto. Mira entonces, eso. Nuestros chicos no se duermen en toda la noche, ¿por qué? Porque están pegados de una pantalla lumínica. Ajá. Y la entrada de esa luz a través de los ojos no permite que se empiece a producir la melatonina. Wow. Así que ellos pueden estar pegados hasta las 4 de la mañana y no les da sueño. Entonces los padres van y le dicen, cuando de momento los padres se levantan a orinar a las 2 de la mañana y ven que los muchachos están despiertos, mira muchachos, pero acuéstate a dormir. Mami, es que yo no tengo sueño. Pues claro, ¿qué sueño vas a tener? Si tú no le has permitido al cerebro empezar a producir la melatonina. Tienes que apagar los equipos electrónicos y concederle a ese cerebro que empiece a percibir la oscuridad para que empiece a producir la melatonina, y más o menos 2 horas después de que el cerebro empieza a percibir la oscuridad y a producir la melatonina, pues a ti te da sueño y te acuestas a dormir, ¿ok? Si no lo haces de esa manera, empiezas a alterar lo que se le llama el ciclo circadiano, que es esa programación del cerebro en los horarios de sueño-vigilia. Y cuando nosotros alteramos el ciclo circadiano, nos pasa, como le pasa, por ejemplo, a los profesionales que tienen que trabajar turnos de noche, enfermeras, policías, que entonces trabajan en la noche, tienen que dormir necesariamente, entonces tienen que dormir durante el día y empiezan a tener problemas a largo plazo de insomnio, de depresión, de ansiedad, de esta sensación de agotamiento. Wow. Y no importa la cantidad de horas que duerman, ellos todavía se siguen sintiendo agotados porque es que están durmiendo en un horario diurno, sí, y ese cerebro realmente no logra la calidad de sueño que necesita. Angie, ¿no se ha estudiado todavía como adicción y tratamientos para la adicción al teléfono celular, a la tecnología? O sea, mira, en términos... Porque hemos escuchado de lo duro que es para un adicto romper en frío, pero como es una adicción más, digo, lo estoy viendo desde ese punto de vista, es una adicción más. Si yo estoy juqueado y no puedo apagar el teléfono y me paso 12, 14, 16 horas pegado a esta cosa, 18, y tengo que romper, ¿cómo se rompe con este tipo de adicción? En términos de tratamiento se hace exactamente lo mismo. ¿Oh, sí? Sí, se hace exactamente lo mismo. ¿Romper en frío? Tenemos, mira... Se pueden hacer varias alternativas. Tú puedes romper en frío o tú puedes ir haciendo una reducción gradual. Obviamente, la persona que tiene la adicción no tiene la capacidad de ir tomando esos controles, y como no tenemos un programa de rehabilitación residencial para trancar a los adictos a la tecnología ahí. Alguien que venga y te quite el celular de la mano. Exacto, y aislarlo. Pues entonces necesitamos en el hogar de esa persona construir un grupo de apoyo, un grupo de personas que se encarguen y se comprometan con monitorear, con supervisar, con restringir, con establecer las limitaciones, ¿ok? Y con ayudar entonces a esa persona a que pueda moverse a otras actividades, porque no le puedes quitar solo la tecnología y dejarlo mirando para el techo, porque se te va a descompensar, ¿ok? Así que tenemos que moverlo a otras actividades que puedan ser actividades creativas, que pueden ser actividades que le produzcan ese nivel de agrado y de excitación en el cerebro, para que pueda entonces compensar la pérdida de ese estímulo excitatorio que estaba adquiriendo a través de la tecnología.
hay pacientes que requieren incluso medicación. Wow. Sí, que en un momento dado el nivel de ansiedad y de depresión, cuando tú lo retiras de la tecnología, es tan extremo que tienes que hacer una consulta con un psiquiatra y los tienes que medicar. ¿Ok? Inclusive adolescentes. Qué fuerte. Inclusive adolescentes. Sí, esto es bien serio. Pero en términos del enfoque de tratamiento, básicamente trabajamos las mismas alternativas que suelen moverse en la dirección de lo que son los modelos cognitivo-conductuales, para ir ayudando a la persona a que vaya cambiando el uso de la tecnología por otras actividades que puedan ser más productivas y que no tengan potencial adictivo. Te pregunto, cuando hablamos de uso de tecnología, pensamos en que los jóvenes son los que tienen el gran problema. ¿Hasta dónde permea esto para los adultos casados, donde su problema también es el uso de la tecnología, sea de él o sea de ella o sea de ambos? Mira, lo que pasa es que ya, o sea, nosotros hablamos de los jóvenes y de los jóvenes, pero la tecnología, esa tecnología accesible a la mano de todo el mundo, está con nosotros hace ya 15, 18 años. Por lo tanto, aquellos que empezaron con esos patrones de uso de esa tecnología cuando eran adolescentes y la tecnología estaba empezando, pues ya ahora son gente sobre los 30 años de edad. Y entonces ahora son gente que tienen un trabajo a tiempo completo y son gente que tienen esposa o esposo, son gente que tienen hijos y están presentando problemas en su ejecución cotidiana por las adicciones que tienen a la tecnología. Pero, interesantemente, tenemos un grupo importante de envejecientes, personas de la tercera edad, que están cayendo en las adicciones a la tecnología porque no pueden hacer una transición satisfactoria en la jubilación. Wow. Entonces, de momento, tú tenías 8 o 10 horas al día que tú trabajabas. La relación con tu cónyuge, pues, era bien limitada porque durante el día estaban trabajando. Entonces, ahora llegan al hogar, se jubilan ambos, los hijos ya no están. ¿Y ahora qué hacemos? Pues no logran hacer esa transición y volver a reconectar la relación de pareja en esos horarios en los que no estaban acostumbrados a estarse relacionando, porque estaban en el trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Se hunden en la tecnología. Y se está dando mucha queja de parejas que tienen 35, 40 años de casados y que están entrando entonces en la tercera edad y en la jubilación, y ahora están teniendo uso excesivo y adicciones a la tecnología. Y hay técnicas en los celulares para tú no estar pegado. Yo, por ejemplo, yo quité las notificaciones. A mí yo no recibo notificaciones cuando nadie postea nada. Sí. Por lo tanto, no estoy aquí pendiente, ay, fulano posteó algo. No. Yo solamente entro una vez a contestar algo que posteé, espero que pasen 2 o 3 horas, entro y contesto a todo el mundo. Eso sí, cuando contesto, pero también hay otro modo de que si nosotros vamos a cenar, por ejemplo, vamos a salir, tú puedes eliminar el acceso a tu Facebook, no tener acceso. Sí. Aunque te dé la tentación y trates, no vas a poder acceder al Facebook. Y eso también se hace como disciplina para entonces uno no tener la tentación de sentarse a mirar el Facebook mientras estás en familia. Sí, hay una diversidad de técnicas y de alternativas. Y en este momento se están requiriendo mucho porque, por ejemplo, hay muchos adultos jóvenes y adultos en general que están teniendo problemas de desempeño en su trabajo por el uso de la tecnología. Así que ya hay muchos patronos que están requiriendo que no tengan sus celulares accesibles, que si los familiares necesitan contactarlos por alguna emergencia, los llamen entonces a los teléfonos del trabajo. Y entonces una de las estrategias principales, si no la principal, es precisamente esa: eliminar todas las notificaciones de todas las redes. Exacto. Porque si no, cada vez que la pantalla se prende, tú miras al celular. Cada vez que hay un pling, tú miras al celular. Eso interrumpe también el sueño. Tú dejaste tu celular por la noche en la mesita de noche al lado de tu cama y le quitaste los sonidos de pero cada rato la pantalla se ilumina, se ilumina. Y tú logras notar esa iluminación dentro del cuarto. Así que eliminen todas esas notificaciones.
nosotros no necesitamos estar de veras en ese nivel de inmediatez con la información, sobre todo con una información que no es tan relevante para el día a día. O sea, si se dijera que pues viene un huracán, volvimos a tener terremoto y tú necesitas, por ejemplo, estar enterado de cosas importantes, bueno, pues entonces activaste unas notificaciones, pasó el huracán o pasaron los terremotos y las quitaste. Te pregunto, Angie, como psicóloga, ¿podría la adicción a la tecnología afectar también la salud mental poco a poco, de manera progresiva pero seria? O sea, ¿nos mete en un terreno de ir perdiendo nuestra salud mental? Sí, y sobre todo porque vamos perdiendo contactos sociales. Perdemos nuestras relaciones importantes, las más cercanas, y perdemos las destrezas para la interacción social. La gente termina en un aislamiento completamente ermitaño, y terminan con trastornos de ansiedad y de depresión que vas a tener que trabajar a largo plazo, y a veces terminan siendo trastornos crónicos. O sea que el que no ponga control y lo tome en serio, a largo plazo, cuando los años continúen pasando, su salud mental no va a estar mejor, va a estar peor. Porque eso que nosotros le llamamos la salud mental, sí tiene unos factores que son bien abstractos, pero tiene unos factores que son muy concretos, que son los factores biológicos. Cuando el cerebro se ve en la obligación de funcionar en niveles extremos de ansiedad o en niveles muy decaídos de depresión, cuando el cerebro se tiene que enfrentar a estímulos excitatorios por tiempo muy prolongado, que eso es lo que pasa con la tecnología. O sea, el ojo está percibiendo, el cerebro está percibiendo unos estímulos altamente excitatorios, colores, movimientos, sonidos, todo el tiempo. Y ese no es el funcionamiento ideal del cerebro, no es el funcionamiento normal del cerebro. Pues el cerebro, para no desplomarse de su funcionamiento, ¿qué es lo que hace? Se adapta. Y va a crear la química necesaria para adaptarse a esas demandas psicológicas. Al final de un proceso de 10 años, 12 años, 15 años, esa adaptación del cerebro se va tornando permanente, y ya ese es tu nuevo cerebro. ¿Okay? Wow. Por eso es que en adicciones, en un punto dado, se habla de el cerebro adicto. Porque ya ese cerebro tuvo que hacer unas modificaciones para poder funcionar y adaptarse a esta nueva realidad, y ya se adaptó y ya es así. ¿Okay? Yo lo miro un poco como cuando en mi finca yo tengo un pino. Ese pino estaba ahí desde que yo compré la finca, y cuando se preparó el terreno lo encontramos. Yo tuve que meter maquinaria y romper el terreno y no sé qué, y entonces entre toda la vegetación que decidimos salvar, ese pino se quedó vivo. Ese pino tiene el tronco en una curvatura, pero suficientemente larga, como de 6 pies, que tú te puedes acostar ahí, y entonces luego es que empieza el pino a ascender. ¿Por qué? Porque ese pino creció en medio de una sombra, una oscuridad que le daba la montaña que estaba ahí. Y entonces cuando él creció, él empezó a crecer horizontal, buscando el sol, hasta que llegó al punto donde encontró el sol y empezó a crecer vertical. Y es de lo más curioso. ¿Ok? Eso fue lo que él tuvo que hacer, porque no tenía las condiciones que su naturaleza requiere para él crecer erguido desde la tierra. ¿Ok? Pues mira, pues ¿sabes qué? El cerebro es así. Pues ya yo no puedo hacer nada para enderezarle ese tronco. No. Así se quedó. ¿Ok? Y tú ves cierta, bueno, pues ahí está un pino está de pie, da sombra, está chévere. Pero así se quedó. Ya la adaptación que él tuvo que buscar para sobrevivir, pues lo hizo ser lo que en este momento es un pino bien raro, con el tronco virado. ¿Okay? Y eso mismo es lo que hace el cerebro.
Wow. El cerebro busca entonces transformarse para lograr la adaptación, para seguir adelante. Cuando vienes a ver, tienes un cerebro más virado que el pino que yo tengo en casa. Era eso. Y no toma tanto tiempo de que el cerebro haga esas modificaciones, 2, 3 años. Depende. Ya tenemos lo que estoy buscando es ver en cuánto tiempo yo puedo tener una modificación permanente de mi cerebro. Mira, depende de muchos factores. Yo no tengo una investigación que me venga a la mente sobre eso, pero sí en el área de depresión hay mucha literatura que habla de que cuando tú sostienes una depresión por lo menos 2 años, ya esas modificaciones en el cerebro se dan. Wow. Así que si usted está teniendo problemas con estados de ánimo depresivo, ansiedad, problemas de sueño, uso de tecnología excesiva, consumo de sustancias que puede ser problemático, no diga, pues yo brego con eso después. Si ya llevas por lo menos 1 año en este tajo, aprieta el botón del pánico y empieza a buscar ayuda. Definitivo. Angie González con nosotros en esta mañana. ¿Cómo la gente te contacta? Mira, para servicios psicológicos, usted nos deja un mensajito en el 787-613-5908, 613-5908, y para buscarle Dios, si usted no tiene dónde congregarse, pues usted llega el domingo con su mascarilla a la iglesia Catacumba 2 de Bayamón a las 10 de la mañana. No tiene que hacer turno, solamente llega allí con mascarilla y con ganas de adorar a Dios. Qué bueno. Eso Qué bueno. es. Muchas gracias, Angie. Bendiciones. Claro.